Gedeón, el héroe inesperado, cuando la debilidad se convierte en fortaleza. ¿Alguna vez te has sentido insignificante, incapaz de lograr algo grande? La historia de Gedeón, un hombre común llamado a realizar una tarea extraordinaria, te inspirará a creer en el poder de Dios obrando a través de la debilidad. Israel sufría bajo el yugo de los madianitas. Imagina vivir con miedo constante, viendo cómo tus cosechas son robadas y tu tierra devastada. La desesperación era palpable, la esperanza casi extinta. Los madianitas eran nómadas implacables, una plaga que asolaba la tierra de Israel. Su presencia era una sombra constante, un recordatorio de la vulnerabilidad y la falta de libertad del pueblo. La situación era crítica. Los israelitas se escondían en cuevas y lugares secretos, intentando sobrevivir a la opresión. La vida se había convertido en una lucha diaria por la supervivencia. Gedeón, un joven de la tribu de Manasés, trillaba trigo en secreto para evitar a los madianitas. En medio de su temor, un encuentro inesperado cambiaría su vida para siempre. Un ángel de Dios se le apareció a Gedeón mientras trabajaba. Imagínate la sorpresa. Un mensajero celestial, enviado directamente por Dios, se presentaba ante él. El ángel lo saludó con las palabras: «El Señor está contigo, valiente guerrero». ¿Valiente guerrero? Gedeón, escondido y temeroso, difícilmente se veía a sí mismo de esa manera. Gedeón, consciente de su insignificancia, cuestionó el saludo del ángel. ¿Cómo puedo yo salvar a Israel? Mi clan es el más débil de Manasés, y yo soy el más insignificante de mi familia. Dios le encomendó la tarea de liberar a Israel de la opresión madianita. Una misión aparentemente imposible para un hombre que se consideraba el más pequeño y débil. Gedeón estaba abrumado por la duda. ¿Cómo podría él, un simple agricultor, liderar a Israel a la victoria? Necesitaba una confirmación divina, una señal que disipara sus temores. Pidió a Dios una señal para confirmar su llamado. Quería estar seguro de que no era una ilusión, de que realmente era Dios quien le hablaba y le encomendaba esta tarea. La primera señal, una ofrenda de carne y pan sin levadura consumida por fuego. Gedeón preparó la ofrenda y, al presentarla, el fuego consumió todo, confirmando la presencia de Dios. La segunda señal, un vellón de lana mojado con rocío mientras la tierra estaba seca. Al día siguiente, el vellón estaba empapado, mientras que el suelo circundante permanecía seco. Ambas señales se cumplieron, disipando las dudas de Gedeón y confirmando la voluntad de Dios. La certeza de la presencia divina fortaleció su fe y lo preparó para la batalla. La fe de Gedeón se fortaleció al presenciar las señales divinas. Ya no dudaba de su llamado, sino que se sentía impulsado a obedecer la voluntad de Dios. Obedeció el mandato de Dios y tomó una decisión audaz: destruir el altar de Baal que pertenecía a su padre. Un acto de valentía que desafió la idolatría y reafirmó su fe en el Dios verdadero. Construyó un nuevo altar al Señor, proclamando su fidelidad y desafiando las creencias paganas de su comunidad. Un acto de rebeldía que marcó el inicio de su liderazgo. Gedeón reunió un ejército para enfrentarse a los madianitas. La respuesta fue abrumadora, con 32,000 hombres dispuestos a luchar por la liberación de Israel. Pero Dios, sorprendentemente, redujo el ejército a solo 300 hombres. Una decisión que parecía ilógica, pero que tenía un propósito divino. Dios explicó que la victoria no debía atribuirse a la fuerza humana. Un ejército tan grande podría llevar a Israel a creer que la victoria era suya, no de Dios. La reducción del ejército era para demostrar el poder divino. Dios quería que quedara claro que la victoria era un milagro, una manifestación de su poder y fidelidad.
La estrategia de Gedeón fue ingeniosa y audaz. Dividió a los 300 hombres en 3 grupos, preparándolos para una batalla que parecía imposible de ganar. A cada hombre se le dio una trompeta, una jarra vacía y una antorcha encendida. Instrumentos inusuales para una batalla, pero que serían clave para la victoria. Al amanecer, rodearon el campamento madianita. En un momento coordinado, tocaron las trompetas, rompieron las jarras y gritaron con todas sus fuerzas. El grito fue, por la espada del Señor y de Gedeón. Un grito de guerra que resonó en el campamento enemigo, sembrando el pánico y la confusión. El caos y la confusión se apoderaron del campamento enemigo. Los madianitas, aterrorizados, se atacaron entre sí, creyendo que estaban siendo atacados por un ejército numeroso. La victoria fue completa. Los madianitas fueron derrotados y Israel fue liberado de la opresión. Un milagro que demostró el poder de Dios obrando a través de la fe y la obediencia. La victoria de Gedeón fue un punto de inflexión en la historia de Israel. La opresión madianita llegó a su fin y el pueblo pudo vivir en paz y libertad. Israel, agradecido, ofreció a Gedeón el trono, proponiéndole que se convirtiera en rey. Una tentación poderosa, pero que Gedeón rechazó con humildad. Gedeón prefirió gobernar con humildad y justicia. Reconoció que la victoria era obra de Dios y no quería usurpar su lugar. Reconoció que la victoria era de Dios. Su humildad y su reconocimiento de la soberanía divina lo convirtieron en un líder aún más admirable. La historia de Gedeón es un testimonio de la fidelidad de Dios. Nos recuerda que Dios puede usar a personas ordinarias para lograr cosas extraordinarias. Resalta la importancia de la fe. Gedeón, a pesar de sus dudas, confió en Dios y obedeció su llamado. Su fe fue recompensada con una victoria milagrosa. Muestra la capacidad de Dios para usar a personas ordinarias para propósitos extraordinarios. No necesitas ser perfecto o tener habilidades especiales para ser usado por Dios. La verdadera fuerza reside en confiar en Dios, no en la propia capacidad. Gedeón aprendió que la victoria no dependía de su fuerza o inteligencia, sino del poder de Dios obrando a través de él. ¿Te sientes pequeño e insignificante? Recuerda la historia de Gedeón. Dios puede usarte, tal como eres, para lograr grandes cosas. Confía en Él, obedece su llamado y verás cómo la debilidad se convierte en fortaleza. Llamada a la acción. ¿Qué te ha enseñado la historia de Gedeón? Reflexiona sobre tus propias dudas y temores. ¿Qué pasos puedes dar para confiar más en Dios y obedecer su llamado en tu vida? Comparte este video con alguien que necesite un mensaje de esperanza y aliento. Suscríbete a nuestro canal para más contenido inspirador y educativo. Comienza hoy mismo a vivir una vida de fe y valentía, sabiendo que Dios está contigo en cada paso del camino.